Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Tron dentro de la plataforma de Binance de la manera más fácil, sencilla e intuitiva posible para hacernos con este criptoactivo invertir nuestro dinero en este proyecto. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. Ahorrar este dinerito nos va a venir muy bien para comprar otras criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. También me gustaría dejarte una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos de inversión que ofrece Binance, como pueden ser los ahorros flexibles, los ahorros bloqueados, etc. Encontraremos una gran variedad de productos en función de lo que tú buscas, de la rentabilidad que buscas y sobre todo de tu acepción al riesgo, evidentemente entendiendo todo lo que hay detrás de cada servicio y de cada producto que ofrece Binance. Dicho esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de Binance como vemos ahora mismo en mi pantalla y nosotros nos vamos a ir a la parte de mercados, vamos directos al grano joder porque nos interesa comprar Tron ahora mismo. Vámonos a la parte de zonas y en zonas vamos a tener seleccionado todo. Aquí nosotros vamos a ver la categorización de las criptomonedas en función de la capitalización de estas dentro del mercado. Si por ejemplo no encontramos Tron buscándolo, pues vamos a ir a la lupa directamente, que nos ahorramos mucho tiempo, y vamos a poner Tron, ¿vale? Así tal cual. Este es el siglum de Tron, que es TRX, nos pone el último precio que es 0,10 euros, nos pone el intercambio en 24 horas que es menos 11,77%, el mercado está hoy a la baja, está haciendo correcciones y finalmente te pone la capitalización del mercado. Antes de darle a operar te voy a dejar aquí una lista de reproducción sobre las comisiones de Binance y en el que hablé sobre cómo conseguir reducirlas lo máximo posible para ahorrar otro poco dinerito y poder comprar más criptomonedas, ¿vale? Échale un vistazo porque te va a merecer mucho la pena, te lo aseguro. Venga, vamos a darle a operar. Ahora sí que sí, se nos abre una nueva pestaña y aquí nosotros vamos a ver un panel bastante interactivo. Por un lado encontraremos un gráfico que ahora se verá, encontraremos un libro de órdenes y nos aparece la opción de realizar una orden. Aquí en la parte del gráfico nosotros podremos cambiar la temporalidad, podremos irnos hacia adelante, hacia atrás, podemos hacer zoom, podremos quitar el zoom, podremos hacer un montón de cosas. Imaginad que queremos verlo en 4 horas, pues bueno, lo vemos en 4 horas. Si queremos dibujar, pues podemos dibujar utilizando el menú que nos aparece aquí. Pero lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, quitando esta interacción con el gráfico, pues es básicamente con qué vamos a comprar el Tron dentro de la plataforma de Binance, con qué activo vamos a comprarlo. Vale, vamos a dejar el ratón sobre TRX USDT y vamos a poner TRX otra vez, ¿vale? Nosotros aquí vamos a ver absolutamente todos los intercambios disponibles para comprar el Tron en Binance. En este caso encontramos, por ejemplo, Tron Bitcoin, Tron Tether, Tron Binance USD, Tron BNB, Tron Ethereum, etcétera, ¿vale? Hay unas cuantas, la verdad es que hay más de las que yo me esperaba y esto es positivo porque cuantos más haya, con más monedas vamos a poder comprar. Por ejemplo, en este caso no encontramos ningún intercambio de Tron con Cardano. Imaginad que tenemos Cardano y nos apetece tener Tron. Bueno, pues en este caso no podremos hacer una conversión directa de Cardano a Tron, sino que directamente vamos a tener que transformar nuestro Cardano a Tether y con el Tether comprar Tron. Y digo Tether, pero puede ser por ejemplo Bitcoin, BNB, Binance USD, etc. Vamos a tener que tener siempre un activo que sea intercambiable con el Tron en el mercado. Y eso es importante de entender, porque si no lo tenemos no vamos a poder comprar el Tron. Hice un vídeo tutorial muy específico para enseñar a convertir, dependiendo de las criptomonedas, con comisiones y sin comisiones, y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas y te recomiendo que le eches otro vistazo para aprender cómo hacerlo de una manera muy eficiente. Bueno, vamos a imaginar que nosotros tenemos el Tether y que queremos comprar Tron con el Tether que os acabo de mencionar, ¿vale? Bueno, pues nosotros vamos a tener que irnos a la parte de aquí de la derecha, vamos a tener que tener seleccionado comprar, porque no queremos vender el Tron, sino que queremos comprar. Vamos a hacer una orden market, ya que las órdenes limit, stop limit y la orden OCO son órdenes un poco más avanzadas que sitúan la orden de compra o de venta a precios fijos. Si quieres aprender más en detalle sobre estas órdenes, también te voy a dejar aquí un vídeo tutorial muy extenso, así que échale un vistazo porque ese tutorial es la pera limonera, me lo ocurre mogollón. Nosotros vamos a darle ahora a comprar la cantidad que queremos. Imaginad que tenemos $1000, pues bueno, pues le damos a $1000 y esta cantidad de $1000 se transformarán en Tron cuando le demos a comprar TRX, se transformarán en tiempo real, es decir, que se transformarán a este precio de aquí, a 0,12363. Eso es lo que significa una orden market, una orden a mercado, es decir, una orden en tiempo real a precio de mercado.
suscríbete si te está funcionando o si te está gustando el vídeo. Bien, una vez hemos aprendido a comprar desde el ordenador, antes de ver dónde se almacena el Tron que acabamos de comprar, os voy a enseñar a comprar desde el teléfono móvil y ahora volvemos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso lo primero que necesitáis para comprar Tron es suscribiros a mi canal, como sugiere mi fondo de pantalla. Nada de broma, lo que necesitamos es tener la aplicación de Binance, que lo tenemos aquí abajo, así que la abrimos y hacemos clic. Esto es lo que nos sale a nosotros por defecto. Nosotros vamos a tener que irnos a la parte de mercados, en el menú de abajo, y en la lupa de arriba que encontramos ahora, que nos pone buscar monedas, pares o derivados, vamos a poner TRX, que es básicamente el siglum de Tron. Pues venga, vamos a ponerlo y encontramos los mismos intercambios pues, que hemos visto antes en el ordenador, ¿vale? Un montonazo de intercambios desde mi punto de vista, son muchísimos, así que vamos a elegir uno cualquiera. Vamos a elegir, por ejemplo, el de Tron USDC, ¿vale? Nosotros vamos a ver un gráfico muy similar, ya que representan básicamente el USDC y el Tether el mismo valor, que es el valor del dólar, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es un poco la interfaz y comprar la criptomoneda. En este caso lo vemos todo un poco más comprimido, como es normal, porque estamos desde el teléfono móvil, podemos hacer zoom, quitar zoom, podemos añadir indicadores si es lo que nos interesa, etcétera. La verdad que es muy completo. Aquí vemos también el libro de órdenes, pero a nosotros lo que nos interesa es comprar, así que vamos a darle a comprar aquí abajo y se nos va a abrir este menú donde nosotros vamos a poder comprar o vender, pero en este caso comprar, como he dicho antes. Vamos a poder elegir el tipo de orden que queremos realizar, vamos a hacer una orden a precio de mercado, vamos a poder poner la cantidad de USDC que queremos comprar, por ejemplo 80 millones si somos Warren Buffett o si queremos comprar Tron y nos gusta mucho el proyecto, y luego vamos a darle a comprar TRX para hacernos con esta criptomoneda y encontrarla en nuestra cartera una vez la hayamos comprado a precio de mercado. De esta manera habremos aprendido a comprar siempre que queramos, donde queramos y como queramos desde el teléfono móvil, ya que es un dispositivo que siempre llevaremos encima. Bien, tigres, una vez hemos aprendido a comprar desde el teléfono móvil, vamos a cerrar esta pestaña de aquí porque vamos a ver dónde se almacena el Tron que acabamos de comprar, y nosotros para eso vamos a irnos a la parte de la billetera y nos vamos a ir a la billetera Spot. Aquí es donde nosotros vamos a ver absolutamente todas las criptomonedas que acabamos de comprar en el mercado y que se almacenan aquí. Y no solo las criptomonedas, también vamos a ver balance de efectivo y balance de criptomonedas. El balance de efectivo son básicamente las monedas nacionales, como son el euro, el dólar, los rublos, las coronas checas, las libras esterlinas, etcétera. Aquí vamos a tener el balance de fiat, que básicamente son las monedas nacionales. Y luego vamos a distinguir el balance de criptomonedas, que es donde se almacenará el Tron en caso de que hayamos comprado Tron en el mercado y no lo tengamos invertido. Aquí es como si básicamente nosotros compramos una moneda y la tenemos en el bolsillo, ¿vale? Esto sería como nuestra cartera bolsillo. Si queremos ver dónde están nuestras monedas, nuestras criptomonedas invertidas, es muy simple. Tendremos que irnos a la parte de Earn, que nos aparece aquí a la izquierda, y aquí nosotros encontraremos nuestras monedas invertidas en función de los productos que tengamos contratados. Si por ejemplo lo tenemos en ahorros flexibles, pues lo encontraremos aquí. Si por ejemplo lo tenemos en staking bloqueado aquí, pues bueno, pues lo tenemos entonces aquí. Aquí nosotros, como os he comentado, encontraremos las monedas invertidas en los productos que ofrece Binance, que os he dejado antes arriba en las tarjetas. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.